cruz era la sentencia máxima del Imperio Romano. La cruz era la muerte más humillante del ser humano en cuanto al Imperio Romano. Y ahí fue donde llevaron al Maestro, a Jesús. Los estudiosos dicen que el sufrimiento en la cruz del Calvario no fue nada normal. La sangre que brotaba de Cristo en esos momentos eran chorros de sangre. Y el primer lugar donde la sangre de Cristo brotó fue en el huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní dice que su sudor era como ¿qué? Como sangre. Después Jesucristo fue llevado al pretorio, donde fue azotado. Y los romanos usaban esa manera de azotarlo con cosas que despellejaban su cuerpo. Y literalmente se le veían algunos rasgos de la grasa, los músculos. Dice Isaías 53, fue molido por nosotros. Ahí fue la segunda vez donde brotó sangre. La tercera, cuando colocan la corona de espinas en sus cabezas, le clavan unas espinas que no eran las espinas de las rosas estas normales que puedan ver, eran unas espinas como unos cuantos centímetros. El sufrimiento era tal, si uno a veces lo pica una avispa y uno llora, imagínense todo este sufrimiento, el cual no solamente no termina con los azotes, después llega y son clavados sus manos en el madero. Los clavos tenían una medida más o menos de casi 30 a 25 centímetros, 25 a 30 centímetros los clavos con los que clavaron a Cristo en la cruz del Calvario. Uno en cada mano. Y aquí parte muchos nervios, donde el poder respirar le va a causar dolor. Y una de las cosas más fuertes es clavarle los pies. Yo no sé si usted sabe que en los pies de usted se maneja todo el organismo, todo, los pulmones, el corazón, todo se maneja en los pies. Yo lo invito a que usted vea esto por Google. Y eso, cuando él había con cierta medida de poder él tener sus rodillas un poco dobladas para cuando él respiraba, hermano, el sufrimiento no era normal. Extraer la respiración en ese momento era tremendo. Y usted dice, bueno, pero ¿para qué me cuentan todo esto? Nosotros lloramos demasiado. Nosotros nos quejamos demasiado. Y en el reino de los cielos, una de las cosas que hay que ver es que no se aceptan quejas. Porque si alguien sufrió en la cruz del Calvario fue Cristo Jesús por nosotros. Isaías lo describe desfigurado para que lo deseemos, sin atractivo. Y nosotros nos quejamos porque la hermana no me dio la mano. Nos quejamos porque el hermano no me abrazó. Nos quejamos porque no salí en la lista para cantar el domingo. Nos quejamos porque el dólar está alto. Nos quejamos porque el peso cambió. Nos quejamos porque ya perdió Petro y ahora ganó el otro. Nos quejamos por todo. Y sabe una cosa, psicológicamente está comprobado que la queja trae ruina. La sangre de Cristo tiene poder. No se queje, dile que tiene la de la quejadera. Este es un reino. ¿Por qué le digo esto? Todas estas cosas asumen de que usted cuando dice recibo a Cristo como único y suficiente Salvador, se convierte en amigo de Dios y se constituye enemigo del diablo. Y él le va a hacer fuerte, dice, y hasta los tiempos de Juan, hasta el día de hoy, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. ¿Cuántos violentos hay acá? Los violentos lo arrebatan. Miren, ¿sabe una cosa? Con todas las cosas que a mí me hacen, me persiguen, me difaman, de todo lo que se pueda ver. Yo lo único que a mí me da la garantía es que un día cada uno de nosotros nos vamos a parar delante del trono blanco y vamos a entregar cuenta. Ese día no se le va a escapar a nadie en esta tierra. Vivos y muertos van a entregar cuenta. Ahora, para pertenecer al reino de Dios, me lo tengo que morir y volver a nacer.
He aquí yo hago nueva todas las cosas. Entonces, el hecho de poder crecer y ser edificados están juntos. Necesitamos crecer y no quedarnos enanos espiritualmente. Necesitamos avanzar en la obra del Señor y no permanecer anclados. Dios no nos mandó a estar anclados. Dios no nos mandó a ser enanos espirituales. Dios te mandó a crecer en el nombre de Jesús. Fructificar y multiplicar. Cuando Israel sale de Egipto, salen como tropel. Diga conmigo, tropel. Tropel es un montón de gente sin dirección, sin orden, en caos, y salen haciendo bulla. Y así salieron ellos. Pero cuando llegaron a Sinaí, en el monte Sinaí, el Señor le estableció los mandamientos, le estableció reglas, le estableció, diga conmigo, orden y rango. Y no crea que eso es solamente para el pueblo de Dios Israel. Eso también es para nosotros, la iglesia. Porque una de las cosas más importantes que el Señor ve ahora sobre la tierra es la iglesia. Y la iglesia debe tener, aleluya, orden y rango. La iglesia, diga conmigo, la iglesia es el transporte del reino de los cielos. Y el reino de los cielos es una estructura. El reino de los cielos tiene idioma, tiene cultura, tiene su folclore, tiene su propio sistema y va en contra del sistema del diablo. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Ahora, el crecimiento dentro de una iglesia, hay dos formas de verlo, pero estas dos formas no pueden caminar separados. Pero hay que verlos de una manera muy seria. Dos formas de ver el crecimiento de una iglesia, cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo habla de números. Nosotros los pastores nos gusta ver la iglesia full. Nos pone mal ver 5, 10 personas, 20 personas. Pero eso no nos va a ayudar a avanzar en el reino de Dios. Ahora, el otro crecimiento es cualitativo. Diga conmigo, calidad, madurez. ¿Está viendo que es muy diferente? Ahora, cuando nosotros hablamos de crecimiento cualitativo, estamos hablando de construir. Y el Señor nos envía a construir. Escucha lo que dice en Mateo 16. Mateo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿está viendo? Esta es la misma palabra que el Señor en Mateo capítulo 6 o capítulo 7 dice, las dos simientes, uno edificó sobre la roca y otro edificó sobre la arena. Y si estás edificado sobre la roca o estás edificado en la arena, va a venir lluvias, diga conmigo, lluvias, vientos e inundaciones. Y ¿cómo permanece esa casa? Dios no está hablando. Yo quiero que cuando usted vea la iglesia, porque la iglesia no es un espacio físico. La iglesia en la Biblia no es un espacio físico ni es un espacio geográfico, no es un lugar. La iglesia, según 1 Corintios 6:19, es alguien. Y vaya y léalo, por favor, 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis, pues, que vuestro... ¿Quién lo tiene? Que vuestro... ¿De qué cuerpo está hablando? Está hablando de alguien que nació de nuevo y pertenece al reino de los cielos. Y que no puede ignorar que usted es la persona indicada que está llevando el Espíritu Santo dentro de usted. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo de Dios en la antigüedad? Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Por qué no se movía en todos lados? Porque el Espíritu de Dios tiene una conexión con la palabra. El agua en la Biblia representa la palabra. Y en el lavacro, que es un artefacto que está en el tabernáculo, ahí hay un lugar que se llama lavacro, estaba con bronce, con vidrios de bronce y tenía agua. Y esa agua era para que los sacerdotes, levante la mano los sacerdotes, se laven las manos, se laven la cara, se laven los pies. Eso todo es un simbolismo.
una tipología de Cristo en la cruz del Calvario, de que Dios nos mandó a ser santos, porque Cristo está, ser santo porque Él es santo. Una de las características del reino de Dios es que hay, diga conmigo, santidad. Y santidad no es que debo de andar calladito, pegadito en la pared, por ahí, que me prendan vela. No, santidad es alguien que Dios apartó con un propósito eterno. No, hay gente que se fueron de acá hace rato. Santidad es alguien que está apartado porque Cristo está. Ser santo porque tu Dios es santo. El rey de este reino es santo y por tanto yo debo de andar caminando en santidad. En el tabernáculo, en las vestiduras sacerdotales, a los sacerdotes se le colocó una mitra en la cabeza y la mitra decía, Éxodo 39:30. A ver si lo coloca por ahí, Éxodo 39:30. ¿Qué dice? Santidad a Jehová. ¿Y por qué en la mente? Porque es una mentalidad de reino, una mentalidad santa. ¿Alguien está aquí? Si nosotros vamos a edificar en lo apostólico y lo profético, tenemos que renunciar a nuestro reino que hemos levantado. Tenemos que renunciar a nuestra cultura. Tenemos que renunciar aún a veces a nuestras actitudes. Tenemos que renunciar a veces a nuestras propias imaginaciones o nuestras ideologías, porque nosotros creamos ideologías, los seres humanos. Y mira lo que dice Mateo 6:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra edificar tiene que ver con construir. ¿Cómo estás construyendo? Si usted va a construir una casa, ¿qué va a buscar? ¿Materiales de primera o de segunda? Es tan peligroso un testimonio que hay. Vino un señor millonario y le dijo a un caballero que era albañil: te voy a dar todo este dinero. Le dio cierta cantidad de dinero, mucho dinero. Y vas a construir en ese terreno una casa. Y la persona empezó a construir la casa, pero la empezó a hacer con materiales de segunda. No hizo buenos fundamentos. La casa estaba saliendo muy bonita, los acabados eran muy bonitos, pero los materiales con que se hicieron y acabados son muy diferentes, son cosas muy diferentes. El hombre empezó a construir sin mucha profundidad. Diga conmigo, profundidad. Porque Lucas dice, cavó y ahondó. Los que han estudiado fundamentos, cavó y ahondó. ¿Por qué cavar? Yo tengo que encontrar la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Cristo es la palabra. Y cuando yo estoy cimentado en la palabra, a mí nada me va a mover. Ahora, este tipo comenzó a construir. Llegó el tiempo en el que el que le dio el dinero llegó y le dijo: está bonita la casa, pero esa casa ahí va a vivir usted. Ahora, ¿cómo estás construyendo la casa con los materiales que Jesús te dio? ¿Con qué estás construyendo? Porque primera de Corintios 3, versículo 10 en adelante, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto es el que lleva el plano, y él nos dio un plano y nos dio un diseño. Cuando usted busca los materiales en el tabernáculo, así son siempre los mismos que él menciona acá en Corintios. ¿Con qué construyó Moisés el tabernáculo? Las cosas más importantes del tabernáculo fueron construidas, diga conmigo, oro, plata y piedras preciosas. No fueron cosas elegidas al azar. No fueron cosas buscadas por esta piedrecita que está por acá. No. Fueron cosas importantes.
oro, plata y piedra preciosa. Entonces, seguimos acá. Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como espíritu arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Eso es un llamado que está haciendo Pablo a la iglesia de Corintios. Y si vamos a hablar de una iglesia desordenada, es la iglesia de Corintios. Una iglesia desordenada. La toma el apóstol Pablo y empieza a estructurarla en cuanto a los fundamentos bíblicos, en cuanto a las doctrinas. Estaban mal hasta en las doctrinas. Entonces dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Una de las cosas que halla Pablo es que Corintio está dividida. ¿Alguien está acá? Amén. Corintio está dividido. El pastor le dice eso. Entonces él llega y le dice, porque es que me encuentro entre ustedes y uno dice que es de Apolo, el otro dice que es de Cefa, el otro dice que es de Cristo, el otro dice que es de Pablo. No, eso no debe de ser así. Hay una sola iglesia en Cristo Jesús. Es un solo cuerpo. Ahora dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno o hojarasca. Cuando nosotros hablamos de oro, plata y piedra preciosa, estamos hablando de estructuras del reino. Pero cuando estamos hablando de madera, heno y hojarasca, estamos hablando de estructuras humanas e ingeniería humana. Nosotros podíamos construir nuestra propia Babilonia. Nosotros podíamos edificar cosas creyendo que Cristo está ahí y Cristo no está. Yo no quiero ser tan grueso hoy, porque quiero que lo entiendan, quiero que lo revisemos. La Biblia no es solamente para que yo me revise. La Biblia, la enseñanza que estoy revisando es porque el Señor me está mandando a mí a revisar los fundamentos. ¿Quién es mi fundamento? Cristo Jesús. Ahora, sobre Él, ¿cómo estoy sobreedificando? Porque si tú estás edificando con murmuración, con chisme, con crítica, con maldiciones, con quejas, en cualquier momento esa construcción se te cae. ¿Paro o sigo? No es culpa mía, yo estoy de vacaciones. ¿Con qué estás edificando? Porque va a venir los vendavales. Hermano, tú sabes lo que tú estés en una radio y la gente te diga, hermano, mandaron a decir a las iglesias del estado de Aragua que no escuchen la huella, porque en huella hay puro hereje. ¿Qué te mantiene de pie? Y cada lunes, ahora me toca ir los lunes, miércoles y viernes, y cada martes y jueves a predicar la palabra de Dios, así te caigan a palo. ¿Qué te mantiene? Que estás formado, construido en la roca. Y que a Cristo, si lo golpearon, también a ti te van a golpear. Él dijo algo que nosotros no lo hemos tomado en cuenta. Él dijo, señores, de esta copa que yo bebo, ustedes también van a beber. Y le hizo a todos nosotros, salud. Y nosotros nos gusta la pachanga, nos gusta la alegría, nos gusta el momento de gozo, nos gustan los momentos buenos, los momentos de tener la cartera full, la nevera full, todo. Pero va a llegar un momento donde la cartera va a estar vacía, donde la nevera va a estar vacía, donde los perseguidores se van a aumentar, donde los enemigos se van a aumentar, pero es para tu crecimiento y tu edificación. Dios te lleva al desierto para que sacar lo mejor de ti. Dice la Biblia, te llevé al desierto para que sepas cuánto te amo, Israel. Las pruebas van a sacar lo mejor de ti. Hay algunos que sacan lo peor, pero eso también es bueno, porque ahí vamos a ver para restaurar. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Porque nadie puede poner los fundamentos que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificar oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra. Levante la mano. Levante la mano, todos. Su obra y la mía va a ser sometida a fuego. Gracias por los que dijeron amén. ¿Alguien ha trabajado en una panadería aquí, ha hecho pan? ¿Sí? ¿Nadie ha hecho pan aquí? ¿Usted ha hecho pan? Usted le mete el pan, está así. La masa tiene una forma ya que usted le adaptó. Y a medida que esté en el horno, ella va a través por la levadura y todas esas cosas, va a ir hinchando, se va transformando
y va agarrando la forma. Pero hay momentos que todavía el pan no está, lo sacan un momentico, le meten un tenedorcito, no, todavía le falta, métalo. Y vuelven otra vez, ay, todavía le falta, métalo. Usted es pan de vida. Usted es puerta del cielo. Usted es la luz del mundo. Entonces, ¿qué se queja? Si usted dice ser cristiano, usted va a pasar por prueba. Lo más seguro que tiene un cristiano son las pruebas. Eso viene, como alguien dice por ahí, eso viene en el combo. No va a ser inevitable, pero las pruebas te van a llevar a ser una mejor persona, un mejor cristiano, una persona edificada con la palabra del Señor. Ahora, dice, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, diga conmigo, recompensa. Dios está construyendo una casa que no son estas 4 paredes. Dios tiene una casa que no es nada físico, no tiene nada que ver con nada geográfico. Dios está levantando una casa. Mire, lea Apocalipsis capítulo 21. Me dicen qué tiempo tengo, hermano. Para no... Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ahí es donde yo tengo un dilema con el Señor, tengo un problema ahí con Él. Tengo que arreglar eso. Porque como es que la playa no va a existir más, yo soy casi un pez. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. Mira tú el trayecto que tiene la revelación de la iglesia. En Eva, en Abraham, en Jacob, en Isaac, en el monte Sinaí, el tabernáculo de David, el templo de Salomón, el templo de Herodes el Grande, que no está metido en la lista. Ahora supuestamente se están haciendo ya el tercer templo, pero en medio de esto, Él levantó la iglesia con poder, la iglesia primitiva, una iglesia que tiene el Espíritu Santo de Dios, una iglesia que se llama eclesía. Diga conmigo, eclesía. ¿Sabe alguien lo que es la eclesía? Gente que se reúne para tratar asuntos ¿de qué? De gobierno. Entonces viene revelando que la iglesia no es un lugar, en África es tan grande el avivamiento que en África hacen los cultos bajo los árboles, donde haya árboles. Hay lugares donde no hay. Y la iglesia sobrepasa millones y millones de personas. Los pastores se tienen te voy a pasar 1 millón esta mañana porque ya aquí ya esto se llenó todo y estamos estorbando un ganado que está por allá. Millones y millones. Uno de los grandes avivamientos que hay en el mundo ahorita está en África. Debemos de aprender algunos de esos avivamientos. ¿Qué los llevó a ese avivamiento? Ser edificados en la roca, entrar en la presencia de Dios, tener la presencia del Espíritu Santo. Mire, tener presencia de Dios es una cosa muy diferente a tener manifestaciones. Y la gente le agrada más las manifestaciones. Vaya al TikTok, vaya a las redes sociales y usted va a ver cultos donde la gente se está arrastrando al piso, botando pumarajo, gritando. Eso es manifestaciones. ¿Es mala? No, son buenas. Pero lo que el Señor quiere que haya en su iglesia es presencia de Dios. Para poder ser edificados necesitamos la presencia de Dios. Para poder crecer en Dios necesitamos la presencia de Dios. Alguien alabe la gloria de Cristo. ¿Usted cree que Moisés, aleluya, se desgastó pidiéndole al Señor, Señor, si tú no vas conmigo, yo quiero que tu presencia, pero es que yo te voy a mandar un ángel, no, yo quiero que tu presencia vaya conmigo, si tu presencia conmigo no va, no voy a ningún lugar, y nosotros hacemos de todo sin la presencia de Dios.
Se acabaron los amenes. Nosotros creemos y vivimos como que si Dios no existe. Yo decido no ir más, yo decido no cantar más, yo decido no esto, yo decido. Es que es una decisión porque esto es tu alma, estás almático. Pero cuando la presencia de Dios está en ti, Señor, te puedo preguntar algo, ¿es de ti que yo haga esto, haga esto? Y el Señor te va a decir sí o no. Ahí tú le estás diciendo al Señor que tú perteneces a un reino. Escucha esto que va a sonar fuerte. Cuando tú perteneces al reino de Dios, en ti no deberían de haber tinieblas. Analícelo, porque la Biblia dice, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Jesucristo. Ahora, ¿qué es iniquidad? ¿Se ha puesto a sacar el concepto? ¿Qué es iniquidad? Pecado. ¿Qué es pecado? Pastor, el adulterio, la fornicación. El chisme es pecado. Yo no sabía. Dicen nosotros, en Gálatas 5, empieza a hablar de las obras de la carne. Yo sé que eso molesta un poco. Voy a sacar Gálatas 5. Pero necesito que usted sea confrontado. Si usted se va bravo esta mañana aquí, yo le doy gloria a Dios. Porque fue el Señor que predicó. Gálatas 5:19. Vamos a leer del 16. Para que usted vea el contraste entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Diga conmigo, en mí no hay tinieblas. Se van fuera. Pero mira lo que dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis. ¿Cómo caigo yo en una tentación? Por tres cosas. Anótela. Por tres cosas caigo en la tentación. Deseo de la vista, o deseo de los ojos, deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Esas tres cosas. Entonces dice acá, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. O sea que tú vives en una lucha, tu alma vive en una lucha. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Romanos 8:14, ¿alguien puede leerlo? Por favor, necesito que alguien lo lea y lo diga durísimo. Romanos 8:14. El problema de tener esto en la iglesia es que la gente viene sin Biblia a la iglesia. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pregúntale al que tiene al lado sin pena, sin remordimiento y écheme la culpa a mí. ¿Quién te guía a ti? Porque está en un reino y este reino tiene un rey y se llama Jesucristo. Rey de reyes y Señor de señores. ¿Por qué creen ustedes que los discípulos decían cuando predicaban los apóstoles, el Señor y Salvador Jesucristo? Porque Él es nuestro amo. Yo someto mi vida a Él. Yo someto mi mente a Él. Yo someto mi espíritu a Él. Yo someto mi intelecto a Él. Yo someto mi sabiduría a Él. Yo someto mi ideología a Él. Porque ahora Él es el que manda. ¿Alguien está aquí? Amén. Necesito que se revise. Y manifiestas son las obras de la carne. Fíjense usted que no son demonios. A veces decimos, la hermana tiene un demonio de adulterio. Eso no es demonio. El hermano tiene un demonio de ira. Eso no es demonio. Escuche. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican. Escuche esto, pues esa palabra es importante en el reino. Cuando usted pasa al reino de los cielos, usted sigue siendo un pecador. Pero usted es un pecador arrepentido. Ya no practica el pecado.
¿Está conmigo? Entonces por eso es que dice aquí, los que practican tales cosas, no, porque no han muerto. No han muerto al pecado. Y una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es morir. Para que la semilla pueda tener fruto, crecer, ¿qué tiene que pasar? Tiene que morir. ¿Morir a qué, pastor? Morir al mundo. Usted no lo dice cuando se está bautizando. Muero para el mundo y vivo para Cristo. Pero parece que le dan los pies arriba, las manos arriba y sigue todavía vivo. Es que cuando cualquier cosita que le dicen todavía se despierta el viejo hombre. Los clavos se ponen flojos cuando cada vez que le pasa algo. Esos clavos tienen que ver a alguien que se los apriete en el nombre de Jesús. Dile que tiene al lado, no te bajes de la cruz. Dice, más el fruto del Espíritu es, este reino se mueve en el amor. Este reino, su fundamento principal es el amor. Juan dice en 1 Juan capítulo 3, Dios es amor. Pero déjeme decirle, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. A veces creemos y vemos a Dios, y decimos, ay, Dios es tan lindo, Dios es tan bonito. Dios es justo. Él es juez justo. Y por eso envió a su Hijo a morir por nosotros. Si no, teníamos que haber muerto nosotros. Los que teníamos que estar en la cruz éramos nosotros. No, él no tenía pecado. Por eso es que tuvo que pasar por Pilato, para que Pilato lo justificara como justo. Este señor no ha hecho nada. Júzguenlo ustedes. Está limpio, no tiene nada. No puedo condenarlo. No puedo condenarlo según las leyes romanas. Está listo. Ahora júzguenlo ustedes. Lo condenaron los fariseos porque así son los fariseos. Siempre te van a condenar. ¿Usted sabe que no estamos en tiempo de condenación? Voy a arribar muchos principios hoy en el nombre de Jesús. Me voy a atrever a hacerlo. Agárrese duro. Jesús no está aquí para condenarte. Ahorita, en este tiempo, no está para condenarte. Yo envié mi Hijo al mundo para que el mundo fuera salvo por él y no condenado por él. Él ahorita está en modo salvación. Vamos a decirlo en técnicas de este tiempo. Él está en modo salvación, en modo restauración. ¿Sabe qué dice la Biblia? Él sabe que tú eres débil, porque Él sufrió toda nuestra debilidad. Él sabe que tú eres polvo. Él sabe que tú eres un ser humano. Él sabe que tú caminando vas atrás y allá. Por eso Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él no está aquí para condenarte. Es más, dice la Biblia en Isaías 55, cuando bajes el dedo acusador, Dios nosotros no nos mandó a acusar. En este reino no se acusa. El que condena es Dios. El que juzga es Dios. Cuando venga su tiempo. Alabe. Pero nosotros los cristianos, como tenemos ciertos dones y cierta sabiduría, ciertas condiciones, asignaturas, condenamos. Te condeno a 15 años de disciplina, a 2 años. No te estoy diciendo que la disciplina no exista. Sí existe. Tiene que haber una restauración. Cuando alguien comete una falta, tiene que haber una restauración. Tiene que haber alguien que levante a esa persona. Y mayor ejemplo tenemos en Miriam y Aarón. ¿Alguien ha leído eso? Miriam y Aarón. Miriam llegó, yo tengo el poder. Le puso como Craig. Yo tengo el poder también. Le puso como Jimán. Yo tengo el poder. Y Moisés no le discutió mucho. Pero ella dejando de hablar y Moisés orando, se desató una maldición sobre su vida. Y para que ella no pagara el cuadrante solo, el Señor dejó 7 días parado el campamento hasta que ella se restauró. ¿Está viendo la bondad de Dios? Nosotros cantamos de la bondad de Dios, pero no practicamos la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tal.
¿Ah? Pero nosotros no somos fieles, no somos bondadosos. En este reino, el amor y la bondad van juntos. Por eso es que dice, no hemos entendido muy mal el buen samaritano. Hemos entendido muy mal. Y este es un reino donde Dios está edificando. Y está edificando una casa. En el hebreo se llama Mishkan. Significa morada. Significa residencia. Significa choza. Significa templo. El Mishkan es un lugar estacionado. Es un lugar que no se va a mover. Es un lugar de permanencia. Y la presencia de Dios nos trae dos cosas. Escuche. Dirección y propósito. Vuelvo a repetir. La presencia de Dios nos trae dirección y propósito. La presencia de Dios nos trae dirección y propósito. No podemos crecer cuantitativamente si no crecemos cualitativamente. Tenemos que crecer primero cualitativamente. Tenemos que crecer de cualidad, aleluya, de madurez, de crecimiento, de ser habilitados por el Espíritu Santo. Dice Pablo, os di a beber leche y no vianda. ¿Por qué? Porque no eras capaces, no son capaces de recibir la revelación profunda de la palabra de Dios. Porque veo entre ustedes una oportunidad, dice, es que todavía hay entre ustedes disensiones, hay divisiones, uno dice que esto es de lo otro, por eso no son capaces de tolerar lo que viene del reino de los cielos. El reino de los cielos es fuerte. Y lo vuelvo a repetir, los violentos lo arrebatan. Violento es cerrar tus oídos a lo que la gente dice. Violento es cerrar a tu oído lo que el diablo está diciendo. Violento es prestar tu oído para escuchar la voz de Dios y decir, avanza en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Tú tienes un don, tú tienes un talento, vas a hacerlo, vas a enterrar. No te digo que no provoca. A mí más de una vez me ha gustado, me ha querido dar esa cosa loca, enterrar los talentos, enterrar todo. Pero hay alguien que manda en mi vida. Se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Soy esclavo voluntario de Jesucristo. Alguien celebre en esta mañana. El Señor levantó el tabernáculo en el medio del desierto para Él habitar entre su pueblo. ¿Alguien está aquí? Amén. Él mismo lo dice, yo seré a ellos su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero un pueblo que tiene una estructura, un pueblo que tiene palabra, un pueblo que tiene, escuche, la sangre de Cristo tiene poder. A usted no lo está diciendo, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Usted tiene que sacarse el saco que le colocaron. ¿Sabe que el ciego Bartimeo tenía una posición, tenía una asignación, tenía una capa? Y esa capa, aleluya, ¿sabe lo que le decía? Esa capa era la condición de él. Él tenía que estar pidiendo limosna porque él estaba ciego. Te voy a decir, tú estás en el reino de los cielos. Ya no tienes ninguna capa. Tienes ahora la cobertura del Espíritu Santo. Tú no estás ciego. Tienes vista en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te preparas y te levantas y vas a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Alguien alabe la gloria del Cordero. Dile que tiene al lado, no desmayes. No desmayes, dile, no desmayes. Dios está contigo. ¿Cuánto creen que Dios está con usted? Levante la mano y diga amén. Hay una palabra en griego, significa oel. Oel tiene que ver con tienda, techo. Ese es el lugar santísimo y el lugar santo. Pero le voy a decir algo. Usted tiene dividido aún. Wow, yo siento una presencia de fuerte. Usted tiene dividido aún el lugar santo del lugar santísimo. Y según el libro de Hebreos dice que esos dos lugares se convirtieron en uno solo cuando el Señor abrió el velo del templo desde arriba. Y le voy a decir algo. El velo del templo, lo que estaba detrás era que no había presencia de Dios en el templo. ¿Alguien está aquí?
Yo sé que todos nosotros nos enseñaron, abrieron el velo del templo para poder hallar un lugar en el Señor y nos dio acceso a su presencia. La sangre de Cristo, cuando tú recibes perdón, te expía, te da justificación, ahora tienes acceso a la presencia de Dios. Pero lo que estaba mostrando Dios allá era que el arca no estaba. Ellos mantenían al pueblo diciéndole que el arca estaba ahí y el arca no estaba ahí. Ya el arca se había extraviado desde hace rato. La pregunta es, ¿cuánto hace que perdiste la presencia del Señor? ¿Desde cuando no te paras de madrugada con el fuego con que te parabas cuando comenzaste? ¿Desde cuando no hablas en el Espíritu con Dios? ¿Desde cuando no glorificas a Dios en medio de la bulla, en medio del caos? Porque caos trae muerte. No te dejes agarrar por el caos. Tú eres un ente del reino de los cielos. Todo lo que toca la luz, todo lo que toca la sal, lo transforma. Y si tú llegas al caos, tiene que entrar orden y rango. ¿Alguien está aquí? Esto está muy fuerte. ¿Paro o sigo? ¿Qué dice usted, hermana Yaira? ¿Sigo o qué? Uy, Dios mío, ¿por qué la gente soy como tensa hoy? Odia beber leche y no vianda. No eran capaces, ni soy capaces todavía. ¿Qué nos está diciendo el Señor? El evangélico, estoy hablando del evangélico. Vamos a poner una categoría. El evangélico criollo normal, el que va para el culto, se sienta, alaba al Señor un ratico. Buenos alabarte, Señor, un nombre. El culto estuvo bonito, pero en la semana se comporta como un vil mundano. En la semana hace cualquier cosa por parecerse al mundo. Ahora, el evangélico cristiano, hijo de Dios, es cristiano aquí y es cristiano en la China. Y lo reconocen cuando entra al Sambil y va caminando. Yo fui para el Sambil, aquí. Y estaba caminando, no sé si me veían por negro, por feo o por la mujer preciosa que tengo. Dirán, wow, ¿cómo consiguió ese negro esa mujer? Pero de algo sí estoy seguro, que todos los que tienen el reino de Dios hacen la diferencia. La gente sabe cuando llega una autoridad del reino de los cielos. Yo estaba en lugares que ni pendiente, ni bulla hago, Norbert, ni bulla. Me siento tranquilito, actúo como todo ser mortal. Me quito mi capa, todo mi ornamento de héroe. Me quedo por allá sentadito y empieza todo el mundo. Por ahí está Johnny Castro, por ahí está el pastor Johnny, por ahí está el pastor Johnny, por ahí está el pastor Johnny, por ahí está el pastor Johnny. Y le digo a mi esposa, ay no, ya me vieron, Dios mío. Una autoridad no puede estar escondida. La luz no se puede poner debajo del almud. Usted es una autoridad y cuando usted camine por Cordero, por San Cristóbal, por Maracay, por donde usted camine, lo van a reconocer. Aquí hay una autoridad del reino. ¿Cómo estamos siendo edificados en esta casa? ¿Con qué nos estamos alimentando? Uno de los problemas de la sociedad hoy en día es que es una sociedad esclava del sistema. Hermano, dentro de pocos días ya no va a haber celulares. Ya los celulares usted lo va a poder tener en la piel. Ya no va a haber computadoras. Las computadoras pueden ahora meterla en la pared. La ciencia aumenta. Esto tiene a la gente atada, embobado, 4 o 5 horas y alimentan los muchachos su mente de eso. ¿Qué creen ustedes que vamos a tener en los próximos años? Una sociedad que no quiere estudiar, sino que quiere hacer dinero ¿con qué?
un TikTok. Una sociedad que para la sociedad de hoy en día la mujer es un objeto sexual. Una sociedad que está metida en la pedofilia, en el aborto, en el LGTBQ. Una sociedad que se está dañando. ¿Por qué? Porque ahora a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. El reino de las tinieblas se ha estado como afianzando más a través de la tecnología. Y no estoy diciendo que la tecnología sea mala, porque hoy la estamos usando. Pero tenemos que usarla conscientemente y desde ya decirle a nuestros hijos que estás revisando, que estás viendo, con qué te estás alimentando. Mi pregunta para la iglesia, ¿con qué te alimentas hoy? ¿Cuántas veces ocupas la palabra de Dios en tu vida? ¿Cuántas oraciones haces? En Daniel capítulo 6, versículo 10 dice algo sorprendente. Daniel capítulo 6, versículo 10. Vamos a leerlo acá. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba. Pregúntale al que tiene al lado, ¿cuántas veces te arrodillas tú? Eso eran otros tiempos. Eso no es conmigo. ¿Usted es parte del reino? Daniel era parte del reino. Y dice, sus ventanas de su cámara daban hacia Jerusalén y se arrodillaba 3 al día y oraba y daba gracias delante de Dios. Mira lo que dice ahí. ¿Qué es eso que él hacía? Ya estaba habituado a hacerlo. Como lo solía hacer otra vez, dice siempre. Nosotros nos cuesta venir a un culto de oración. Nos cuesta clamar. Y una de las esencias, la comunicación, el lenguaje del reino de los cielos, ¿sabes cuál es? Dígalo conmigo, la oración. La oración de gracia. La oración es el aire que usted respira. Mire, hermano, hay cosas que no se pueden solucionar humanamente, porque si usted va y las quiere solucionar usted va a pelear, usted se va a poner molesto, es mejor doblar rodillas. Señor, mete tu mano en el nombre de Jesús. Señor, haz como tú quieras, tu justicia, tu juicio, pero usted manténgase firme, adorándolo y glorificándolo. Usted manténgase su mirada puesta en Cristo. No mire al hombre, el hombre tiene fallas. Todos nosotros tenemos fallas. Yo le dije, somos pecadores arrepentidos, pero el que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Entonces nos gusta condenar, y en este reino no estamos llamados a condenar. Dile que tiene al lado, no condenes. Hay una palabra que se llama naos. Naos tiene que ver con Cristo. Jesucristo dijo, mira este templo y en 3 días lo voy a derribar. Está hablando de él. ¿Cuántos habitamos en Cristo? ¿Sabe que nos congregamos en Cristo? No es en nuestras 4 paredes. Venimos a este lugar porque usted tiene a Cristo. Y lo que hacemos es completar lo que ya comenzamos en casa. Lo que ya culminamos allá, ahora estamos siguiéndolo acá. Usted es partícipe del reino de los cielos, ¿sí o no? Amén. Usted debe tener amor, usted debe tener gozo, usted debe tener paciencia, templanza. La obra de la carne debe estar crucificada porque esa obra se va a despertar. Usted pertenece a un reino inconmovible. Usted pertenece, aleluya, al ejército de Cristo. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Levante la mano los que son soldados de Cristo esta mañana. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria al Señor. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita. Escucha esta palabra, eso está de loco, hermano.
Voy a la iglesia porque ahí busco a Dios y ahí está Dios. Tú tienes que buscar hasta debajo del puente, porque la iglesia eres tú. La gente decía en la pandemia, cerraron la iglesia. Lo cerrarían usted porque yo sigo vivo. Alaba. Vuelvo a repetir el versículo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Señores, ustedes saben el Dios que yo conozco, el Dios de la Biblia. Le voy a hablar del Dios de la Biblia. Porque hoy la gente habla de un Dios y no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, Él es el creador de todas las cosas. El Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¡Wow! Él es mi Dios. El Dios que yo conozco dice, y creó con su palabra, hágase la luz. Ese es el Dios que yo conozco. El Dios que no conozco dice, voy a enviar del vástago de Isaí, se levantará un rey, se levantará un retoño, que su reino será sempiterno, su reino será para siempre, su reino es eterno. Cuando tú recibes a Cristo, escucha esto, comienzas a vivir la eternidad. ¿Alguien está aquí esta mañana? Cuando tú comienzas a recibir a Cristo, aplauda al Señor, usted comienza a vivir la eternidad. No habita en templos hechos por manos humanas. Hermano, materiales del tabernáculo. ¿Sabes lo que está haciendo el tercer templo? El tercer templo ya buscó el ADN de Aarón en la tribu de Leví. Y ya están levantando levitas y sacerdotes de la genealogía de Aarón. Tienen los mismos utensilios de oro. Están haciendo el candelero, la menorá, todo cubierto de oro. El mismo templo como el de Salomón, las mismas partes, todo. Menos ya Dios no está viendo templos hechos de manos de hombres. Dice, no habitaré. No puede habitar en un lugar, no puede habitar. Él es muy grande. Él es el Dios que dice la Escritura. Escucha el Dios que yo conozco. Dice que las aguas del mar. ¿Alguien se ha parado frente a la playa? ¿Sí? Las aguas del mar, Él las agarra aquí, en este huequito que está aquí. Dios es grande. Entonces, ese Dios que tú sirves, tú puedes levantar la mano y Él te oirá. El Dios que tú sirves peleará por vosotros y vosotros que estaréis tranquilos. El Dios que tú sirves vine a adorar a Dios. ¿Cuál Dios? El Dios de los cielos, el que envió a su Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario, y además de eso, resucitó entre los muertos. Resucitó entre los muertos. El Islam tiene un Dios muerto. Mahoma está muerto. José Gregorio está muerto. Mao Tse-tung está muerto. Buda está muerto. Todos los líderes del mundo están muertos. Pero en la tumba de Cristo está vacía. Porque ahora Cristo no está en una tumba. Ahora Cristo está ahí en tu corazón. Él es el Rey. Alguien celébrelo. Alguien celébrelo. Estamos fundados en una fe. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Creo que ese es el versículo que. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Mayormente a los de la familia. Pertenecemos a un reino. Amado, viene un mover muy grande sobre la tierra. Antes de la venida de Cristo. Pero ¿por qué todo esto? Siempre hemos visto Efesios 4:11, porque nos gusta nombrarnos. Al hombre le gusta, y esto no es que sea malo. Hay una palabra ahí en Hebreos 4:11, y él mismo constituyó. Díganme ustedes, si aquí hay algún abogado, por favor respóndame. ¿Qué es lo que gobierna una nación? ¿Qué dice ahí? Y él mismo constituyó. ¿Quién? Jesucristo. ¿Qué es ¿De dónde viene la palabra constituir? Constitución.
¿Quién gobierna una nación? La Constitución. Entonces Él constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En el reino, escuche esto, en el reino el sistema piramidal no funciona, no existe, es babilónico y contrario a lo que Dios está diciendo. Cuando se escriben las cosas en la Biblia, el Señor no está diciendo los apóstoles van primero, o sea, ellos son los que se van a engrandecer del pueblo. Esto, no, en el reino no es así. Dios no nos manda a enseñorearnos humanamente. Dios nunca le dijo a Adán, y estoy hablando de Adán, que creo que me entiendan porque Adán representa a la humanidad. Dios nunca le dio autoridad y mayordomía a Adán para gobernar al hombre. La dispensación, se creó una dispensación, la dispensación del gobierno del hombre. Hasta el día de hoy, muchos hombres gobiernan. Y la Biblia lo dice, las autoridades, los que están en eminencia, los gobiernan a ustedes para enseñorearse. Pero en el reino no es así. ¿Lo dice o no lo dice? En el reino no es así. Dice, el que quiera ser el más grande, ¿dónde? Allá arriba, tiene que ser aquí, ¿qué? Entonces, el reino de los cielos trae, diga conmigo, servicio. Y si yo quiero ser grande, entonces mira lo que dice. Él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué son los ministerios? A fin de perfeccionar a los santos, para que usted llegue al ministerio. ¿Alguien está aquí? Voy a repetir. ¿Para qué son los ministerios que Él constituyó? A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mi pregunta es, ¿usted conoce al Hijo de Dios? Mira lo que dice ahí Jueces 2:10. Jueces 2:10. ¿Listo? ¿Nos vamos? Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación. ¿Por qué les cuesta leerlo? Te dijeron que conocían a Dios. Le voy a decir algo, este versículo está vigente. Hay una generación que no conoce a Dios. Le voy a decir algo que fue más fuerte. Hay evangélicos que nunca han sido cristianos. Uy, Dios. Hay gente que viene al culto. Gracias, papá. A mirar el culto y otros a hacer el culto. ¿De cuál de los dos es usted? Hay gente que está en el reino y puede estar en un momento en el reino sin vestiduras. Debemos ponerlos a pensar. ¿De dónde, por dónde, señores, se metió aquel en las bodas? Y el tipo estaba entre toditos, todo el mundo bien vestidito para la boda. ¿Y qué estaba él? ¿Cómo estaba él? Lo vieron y dijeron, sáquenlo de aquí porque no está vestido para las bodas. Cuando Cristo venga, tú tienes que estar vestido para la boda. Ahora es la reunión de los santos. Y Él está observando quién no está vestido para la boda. Ay, pastor, eso suena como loco, eso no es así. Sí, sí es así. Vaya y vea a las vírgenes fatuas y las prudentes. Más clarito, pues. 10 vírgenes. Este es el tiempo donde todas se duermen. Este tiempo es el tiempo donde todas se duermen. ¿Cuál es la diferencia entre las vírgenes?
Una tienen aceite y otra no tienen aceite. ¿Qué le dicen las prudentes a la fatua? La fatua le dice, ay, dame tu oración, dame tu unción, dame lo que tú tienes. Tú si te congregas, yo no, dame lo mío, lo que no tiene nada que ver con congregarse. Dame lo que tú tienes. Y ella le dice, deje pelo conmigo, compa. Vaya y compre. Y está viendo que están diciendo, vaya y compre, y está viendo el reloj. Porque ya está pronto a aparecer. Y cuando van a buscar aceite, ¿qué pasa en ese intervalo de tiempo? Llegó el marido. Y las vírgenes prudentes entran en el reino eterno. Yuhu. ¿Usted tiene aceite? No me responda. ¿Cómo busco ese aceite, Señor? Oh, Dios mío, ¿cómo busco? Yo estoy en el reino de Dios, pero no tengo aceite. Lo que me queda es humito. Ya lo que ya me hicieron, ya no tengo nada. Enciéndase en el nombre de Jesús. Es tiempo de mantener la lámpara encendida. Es tiempo de tener aceite de reserva. Es tiempo de llenar el aceite ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo lleno? Ore, busque la palabra, aleluya, busque llamar a su hermano, perdone a su hermano en el nombre de Jesús. ¿Sabe la esencia del reino? Diga conmigo, el perdón. Esto ya me pasó algo con un familiar. Yo ahora tengo que cuidarme, porque yo hablo mucho por las redes sociales. Desde que llega ya sabe que estás hablando de mí. Y como pastor, uno tiene que estar siempre en un púlpito. Siempre tiene que estar ministrando. Y a veces eso es muy difícil para los seres humanos, no sé por qué. Yo creo que como es una condición sobrenatural y divina, no la tenemos los seres humanos. Pero en Cristo tenemos que tenerla. Y que tú llegues y puedas tomar el teléfono de alguien que te insultó, de alguien que te trató mal, de alguien que te difamó, y llamarlo y decirle, perdóname. No es fácil. Y la esencia del reino en los cielos es perdonar. Porque cuando se está leyendo la palabra de la oración, él le está diciendo, van a orar así. Y cuando dice, Padre, perdónalos así como tú nosotros. ¿Sí? Entonces dice, si tú no perdonas, tu Padre tampoco te va a perdonar. ¿Quién es mi Padre? Jehová, Dios de los ejércitos. Mientras que tú no perdonas y no hay perdón, hermano, pero es que me trató mal. Yo he pasado por cosas, hermano, donde de verdad, le digo que paso días sin perdonar. Y son días donde no encuentro la paz, no duermo, tengo que hacerlo, porque si no, no voy a dormir. Y se lo digo de manera humana, porque a veces creen que los pastores somos Iron Man o superhéroes. También pasamos por las mismas cosas. La Biblia dice, Elías era hombre sujeto a nuestras propias pasiones. Vamos a pasar por ese tormento. Vamos a pasar que vamos a tener que levantar. Mire, una persona una vez, aleluya, nos llegó a mi esposa y a mí y nos dio una insultada, pero una insultada que yo me sentí como una basura. Y me arrodillé a orar en la noche y con lágrimas en mis ojos le dije, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y el Señor me dijo, mañana vas a la oficina, vas a llamar a esta persona y le vas a decir, te perdono y te amo. Y yo, bendito sea Dios. Yo andaba en la oficina con el teléfono y como haciendo, ojalá se me caiga. Pero tuve que hacerlo. Y después al tiempo, cuando volví a encontrar a la persona me abrazó y me dijo, te perdono. Amén. El perdono trae sanidad, trae liberación y aguas de fuego amontona sobre la cabeza de quien hizo lo que hizo y no pide perdón. Y una de las cosas que trae el perdón es prosperidad. ¿No lo sabía? ¿Cuántos quieren ser prósperos? Vaya y perdone. ¿Eso es bíblico, pastor? Sí. El libro de Job habla que los amigos de Job, yo no quisiera tener amigos como los de Job.
Tú pecaste, tú estás así por un pecado que hiciste, tienes algo oculto, tienes esto. Tú no se ha encontrado gente así, estás así porque le pegaste a tu mamá. Estás así porque algo hiciste, te robaste algo. No, Job estaba siendo procesado por Dios. Job se creía en él justo, él se justificaba a sí mismo. Job creía que él era de ultrasanto. Él se justificaba a él mismo. ¿Qué pasa cuando pasa por todo este proceso? En el capítulo 42, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y dice, terminando el libro, y Job perdonó a sus amigos. Y dice la palabra, sigue escribiendo, y se le restituyó a Job todo lo que tenía. Si usted ha perdido algo allí, perdone. Es esencia el reino de los cielos. Me ha tocado hacerlo, pero después que lo hago, veo la gloria de Dios. No lo hago por salir de paso, no vaya a perdonar por salir de paso. Hágalo de corazón. Hágalo porque le sale, porque el Espíritu Santo está en usted. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Usted le va a salir porque, a ver, el Señor conoce los corazones. Él sabe cómo lo estás haciendo. Hermano, pero es que es muy duro, ese me clavó la puñalada. Uy, hermano, a mí me han dado hasta con machete. Vaya y perdone. Vaya y abrácelo. Vaya y dígale te amo en el nombre de Jesús. Ahora, que hay una condición que usted no se va a volver a dejar embromar, es otra cosa. ¿Ah? ¿Está viendo? Usted ya no se va a dejar embromar. Usted ahora va a tratar con eso con cuidadito, como los erizos. Ahora, el reino de los cielos no tiene nada que ver con el reino de las tinieblas. En el reino de los cielos somos edificados única y solamente a través de la palabra del Señor. No sobre ideologías, no lo que yo pienso de la Biblia, porque eso trae confusión. Yo traigo un versículo y yo lo entiendo así, hermanos. Esto, pero sí, yo antes de predicar algo en la iglesia, hermano, no sabe cuántas veces lo reviso hasta que el Espíritu Santo me dice, esto es mío. A veces somos a la ligera, escuchamos a Harriga, escuchamos a YSNT, escuchamos al otro, y de una vez lo lanzamos, y eso lo impartimos entre la iglesia. Y no es lo que predicamos, sino lo que impartimos lo que puede transformar a alguien. ¿Alguien está aquí? Esto es el reino de los cielos, y funciona solamente en las manos de Jehová, Dios de los ejércitos. Póngase de pie en esta ya tarde. Levante su mano al cielo.